Continuemos. Ahora hablemos de la ausencia de la acción. Como primer aspecto de la teoría del delito, la acción debe ser voluntaria y consciente, producto de la libre elección del autor, quien prevé un resultado que, de acuerdo a la legislación penal, es punible. En principio, en la mente del autor se representa el resultado de su acción. Actúa con plena intención, conciencia o consciente, de sus actos y realiza la acción. Es entonces la falta de representación del resultado el factor que va a subsumir la acción en la culpabilidad y mitiga el dolo. Existen circunstancias que permiten mitigar o evitar la persecución penal a causa del resultado producto de una acción típica antijurídica, ya que al entrar a analizar la voluntad consciente, la tipicidad, entonces va a ser uno de los elementos jurídicos fundamentales del delito. Y consiste en la cualidad que han de tener las conductas presumiblemente delictivas de encajar en la descripción que de ella se hace, como figuras delictivas o delitos, en las leyes penales, por supuesto. Estas, de conformidad con el principio de la legalidad penal, deben configurar o tipificar los hechos criminosos que son penados por la ley. De esta manera, puede decirse que la tipicidad va a ser la adecuación de un hecho o una conducta con la descripción que del mismo se hace, por su carácter delictivo en la ley penal. Definiendo la tipicidad, entonces pasemos al injusto típico. El injusto típico, en principio, se puede afirmar que el injusto típico es la descripción conceptual que sirve para establecer la acción prohibida en el supuesto de hecho contenido en la norma penal. En este sentido, se puede afirmar que la determinación del injusto típico permite establecer los caracteres de la tipicidad de una conducta y con ello se logra traspasar el primer filtro o tamiz valorativo. Es así como podríamos concluir que la conducta de que se trata es un tipo de injusto, es decir, que corresponde a la clase de conducta prohibida descrita en la ley penal, aunque a priori ese indicio pueda desvanecerse posteriormente en los sucesivos pasos o etapas del análisis valorativo que se realice del hecho, cuando emerjan eventualmente elementos de antijuricidad. Ahora bien, establezcamos la función de la tipicidad y nos encontramos con que la orientación teleológica funcionalista del derecho penal, fundamentada en la prevención general positiva, se extraen importantes consecuencias para toda la teoría general del delito.
que busca determinar la función de la tipicidad, estableciendo consecuencias que a partir de la norma primaria considera como norma de conducta. Concatena la subsiguiente introducción a la evitabilidad en el concepto de la acción. Todo ello supone la revisión de teorías tradicionales e incluso de toda la estructura conceptual del delito y de las faltas. Sin embargo, esta corriente de pensamiento conserva los elementos tradicionales de la corriente finalista, como lo son la tipicidad, antijuricidad, tipo de injusto y culpabilidad. Entonces, la atipicidad es junto a la ausencia de conducta el aspecto negativo de la tipicidad. Repito, la atipicidad es junto a la ausencia de la conducta el aspecto negativo de la tipicidad. Implica entonces una relación de inadecuación o inexistencia descriptiva de un acto específico de la vida real examinado. En el caso concreto y un tipo penal. Cuando el acto examinado no encuadra a la perfección en ninguno de los tipos penales, se afirma que ese acto es atípico. Repito, cuando el acto examinado no encuadra a la perfección en ninguno de los tipos penales, se afirma que ese acto es atípico y en consecuencia no constituye delito y por lo tanto no genera responsabilidad penal alguna. La atipicidad surge también cuando al analizar los elementos subjetivos del tipo penal no existe o encuadra alguno de los elementos normativos. Por ejemplo, en el caso concreto respecto al robo, hurto o estafa, cuando la víctima es el cónyuge no separado de bienes, el padre o la hija, el tipo penal no encuadra por imperio de la prohibición contenida en el artículo 481 de nuestro Código Penal. Voy a revisar un segundo aquí para ver si exactamente dije el articulado correcto. Voy a revisar el artículo 481. Sí, exactamente. De manera tal que repito esta parte aquí. Decía que la atipicidad es junto a la ausencia de la conducta el aspecto negativo de la tipicidad. Y entonces, ¿qué implica? Implica una relación de inadecuación o inexistencia descriptiva de un acto específico de la vida real examinado. Y en el caso concreto decía, y un tipo penal, cuando el acto examinado no encuadra a la perfección, decía anteriormente, en ninguno de los tipos penales se iba a afirmar que ese acto es un acto atípico y en consecuencia no constituye delito y por lo tanto no iba a generar responsabilidad penal, de manera tal que entonces la atipicidad surge también cuando al analizar los elementos subjetivos del tipo penal no existe o
o encuadra o no encuadra alguno de los elementos normativos. Por ejemplo, entonces, decía que en el caso concreto de un hurto, una estafa, un robo, cuando la víctima era el cónyuge no separado de los bienes, o el padre o la hija, este tipo penal no iba a encuadrar por el imperio de la prohibición contenida en el artículo 481 del Código Penal, ya que se iba a presumir que existe una comunidad de bienes. También en el caso de los delitos de daño sería atípico si el daño se produce contra una cosa propia en virtud de los atributos del derecho. ¿El derecho de qué? De la propiedad. Si yo mismo daño mi vehículo, por supuesto, ahí no hay ningún tipo de delito. Si a mí me da la gana de incendiar mi vehículo, ahí no estaríamos en presencia de un acto atípico, ya que si el que daña su propia cosa no tiene ningún atributo de delito, puesto que es su propiedad. Pasemos entonces a analizar la antijuricidad. La antijuricidad es uno de los elementos del delito junto con la tipicidad, culpabilidad y la punibilidad. Repito, la antijuricidad es uno de los elementos del delito junto con la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. De manera tal que analicemos aquí esto concienzudamente. No toda conducta típica es antijurídica. ¿Por qué? Repito, no toda conducta típica es necesariamente antijurídica. Piénsese, por ejemplo, en el asesinato en legítima defensa. El homicidio, el asesinato como tal está tipificado, pero cuando se realiza en legítima defensa, no necesariamente entonces o necesariamente demostramos que una conducta típica no necesariamente se convierte directamente en una conducta antijurídica. Una conducta típica no necesariamente siempre es antijurídica. Desmenucemos entonces la antijuricidad y hablemos entonces de la antijuricidad en sentido formal y en sentido material. La antijuricidad material es una acción contraria a derecho cuando produce daño o lesión. La antijuricidad material es una acción contraria a derecho cuando produce daño o lesión. Las conductas son contrarias a derecho, por tanto, este concepto necesita verificar esa lesividad. La doctrina general, cuando habla de antijuricidad, se va a referir al concepto formal, que es cuando se produce una contraposición entre ordenamiento jurídico y la acción, alcanzando las normas jurídicas, por supuesto. Repito, la antijuricidad material es una acción contraria a derecho cuando produce daño o lesión. Repito nuevamente, la antijuricidad material es una acción contraria a derecho cuando produce daño o lesión. Las conductas son contrarias a derecho, por tanto,
este concepto necesita verificar esa lesividad. La doctrina general, cuando habla de antijuricidad, se va a referir al concepto formal, que es cuando se produce una contraposición entre ordenamiento jurídico y la acción alcanzando las normas jurídicas. Entonces, desvalor de acción y desvalor del resultado. Podríamos decir, en este sentido, que en los delitos imprudentes, lo injusto personal está formado por el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. El desvalor de la acción está constituido por la inobservancia del cuidado objetivamente debido. Y el desvalor de resultado debe existir en una relación de causalidad. Establezcamos entonces la relación entre la tipicidad y la antijuricidad. La tipicidad importa una pura descripción, en tanto que la antijuricidad encierra un juicio de valor referido a la norma. De manera tal que la tipicidad no decide la existencia de la antijuricidad, puede considerarse un indicio de ella. Se efectúa así una doble valoración. Como consecuencia de la primera, se califica el acto de antijurídico por obra de la segunda. Resulta pues penalmente relevante, es decir, típicamente antijurídico. De tal manera que la sola presencia de la tipicidad denota la antijuricidad del acto, puesto que ha de haber pasado por el tamiz que retiene el primer desvalor. Ahora bien, hablemos de las causas de justificación. Las denominadas causas de exclusión de la antijuricidad o del injusto, o denominadas también causas de justificación, pueden ser definidas como aquellas circunstancias eximentes que por determinadas razones excluyen la antijuricidad o la ilicitud de una conducta que en un principio es típica. Y cuando hablo de esto es por realizar en su parte objetiva el tipo positivo indiciario de la antijuricidad. Repito entonces que ¿cuáles son las causas de justificación? Se denominan las causas de justificación todas aquellas causas de exclusión de la antijuricidad o del injusto, o causas de justificación pueden ser definidas como aquellas circunstancias eximentes que por determinadas razones van a excluir la antijuricidad o la ilicitud de una conducta que en principio iba a ser típica, por realizar en su parte objetiva el tipo positivo indiciario de la antijuricidad. Ahora, ¿cuáles son las naturalezas de las causas de justificación? Su naturaleza como tal es más discutible, ya que puede afectar a la antijuricidad o a la tipicidad. En los casos en los cuales un sujeto realice una conducta típica, prohibida por supuesto por la norma, si es típica,
pero bajo alguno de los supuestos contemplados en las normas de autorización, como ya les mencionaba anteriormente, el autor no podrá o no habrá, por supuesto, actuado antijurídicamente. Les repito para que quede perfectamente claro este punto. Dentro de la naturaleza de las causas de justificación que puede afectar a la antijuricidad o a la tipicidad en los casos en los cuales un sujeto realiza una conducta típica que está prohibida, por supuesto, si es típica por la norma, pero bajo alguno de los supuestos contemplados en la misma norma de autorización, el autor de esta conducta típica no habrá actuado antijurídicamente, ya que la concurrencia de una causa de justificación, llamada causa de exclusión de la antijuricidad, va a suponer que no existe delito tal y como ha afirmado la misma doctrina. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la causa de la justificación?